Bueno, hola, buena tarde. Estamos haciendo acá unos ensayos técnicos. Yo verifico que sí esté generándose la transmisión, que hace una semana tuve unas dificultades técnicas importantes que nos imposibilitaron tener como este encuentro. Entonces, vamos a verificarlo, si está todo bien. No sé si por acá tengamos manera de comunicarnos por el chat para que podamos interactuar. O Jennifer me ayuda con las preguntas que tengamos más adelante. Bueno, yo veo acá 6 personas ya conectadas, entonces yo creo que podemos ir iniciando lo que tenemos hoy para contar en esta hora acerca de un tema que, bueno, acá ya vi el chat, bueno, mil gracias. Jennifer, ayuda con el chat, tú luego me vas contando de las preguntas y vamos pues acá para que sea muy interactivo la presentación. Bueno, eh, primero que todo, agradecimiento infinito a Fundayama por siempre contar conmigo, por durante todos estos años trabajar de la mano, por hacer ese acompañamiento tan hermoso que hacen de las pacientes. Fundayama sabe que está en mi corazón por siempre, porque es una fundación absolutamente hermosa y de que está en mi corazón y ustedes saben que yo espero estar en el de ustedes y que es un acompañamiento por siempre, es como una alianza que tenemos basada en el amor hacia nuestros pacientes. Entonces, mil gracias a Fundayama. Bueno, les pido disculpas porque hace 8 días no tuvimos manera de transmitir el programa. Ya hoy sí tuvimos pues todos los juguetes tecnológicos para realizarlo y bueno, y no siendo más, entonces empecemos. Por acá estoy viendo que me mandan un abrazo de luz, me encanta, súper lindo, me encantan esos abrazos de luz y también todo mi abrazo para ustedes. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que uno lo lee y cuando yo digo como, bueno, voy a hablar de esto, me dicen como que, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pero en realidad van a ver que en el día a día son conceptos que nos están reforzando y con todo esto del tema de la pandemia, es un tema que se ha vuelto mucho más recurrente, repetitivo, pero que de manera inconsciente nos dicen, vea, coma bien, haga ejercicio, hágase cargo de sus emociones y todo esto nos lo van diciendo como diferentes expertos y este nombre, el de psiconeuroinmunoendocrinología, básicamente es el nombre técnico que nosotros como médicos les damos a todo esto que estamos pues experimentando. Bueno, qué vergüenza, yo no me había presentado, como soy de la casa, no me había presentado, pero mi nombre es Claudia Ramírez Martínez, yo soy ginecóloga, soy médica de la Universidad de Antioquia, ginecóloga de la Universidad de Antioquia y soy mastóloga de la Universidad CES. Actualmente trabajo en un programa de diagnóstico rápido de cáncer de mama, de Sur Ayudas Diagnósticas, y voy a iniciar también mis labores justamente esta semana en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, en donde esperamos tener pues una muy buena atención de calidad para nuestras pacientes con cáncer de mama. Y que ese pues es el vínculo que me une a la fundación. Bueno, entonces, volviendo al tema de psiconeuroinmunoendocrinología, quiero contarles que yo ya llevo 19 años siendo médica. Durante esos 19 años he tenido
un recorrido total. Primero trabajé en Urabá, estuve 2 años, luego ya me vine para acá, trabajé como médica general durante 5 años, después me especialicé, después trabajé como médica ginecóloga otros 5 años, después me subespecialicé, estando subespecialidad he estado estudiando como muchas otras cosas y resulta que uno cuando ya como que en medicina pasas como determinado tiempo de experiencia y que vas resumiendo o recogiendo como todas las historias de tus pacientes, hay un momento en la vida de los médicos, de no todos los médicos porque todos somos distintos, pero hay un cierto momento en el que uno ya se empieza como a rayar, uno ya empieza como a ver de una manera más amplia la enfermedad, las situaciones y ve con mucho, y que es un proceso frustrante, doloroso, que uno necesariamente en las manos del médico no está la curación de las enfermedades, está la sanación de las enfermedades o la paliación de las enfermedades, pero la curación como tal definitivamente está en cada uno de nosotros. Eso pues es como un concepto que no es de Claudia Ramírez, es un concepto de muchas de las personas, de los profesores y amigos y colegas que yo he visto que a lo largo de su vida profesional se han vuelto como locos. Básicamente esa locura tiene que ver mucho con uno ampliar como su perspectiva y ver de una manera mucho más holística, mucho más integral el proceso de bienestar o de enfermedad. Entonces vamos a hablar primero uno que tenemos que superar en uno de los elementos fundamentales introductorios de esta presentación es que debemos superar la visión reduccionista del proceso de enfermar y del proceso de sanar. Básicamente por mi forma de ejercer la medicina y es la medicina pues occidental lo que conocemos, cada vez somos más especialistas, cada vez podemos diagnosticar más y tratar más las enfermedades de cada órgano en particular, pero nos perdemos, vemos la enfermedad, pero no vemos el enfermo, no vemos el paciente que en realidad en algún momento yo creo que va a dejar esa connotación de el paciente, como que venga que yo soy la médica y yo como con todo mi conocimiento, a usted que es un paciente, yo soy el que lo voy a sanar. Yo pienso que esa palabra tiene un componente egoico de parte de nosotros los médicos o lo de los sanadores y que en realidad voy a referirme al enfermo, no me voy a referir tanto al paciente, porque yo no quiero que mis pacientes sean pacientes, yo quiero que las personas que vienen enfermas, que antes no sean pacientes, sino que sean impacientes y que estén deseosos y con todas las ganas por curarse y por sanarse. Entonces, los enfermos, cada día entonces nosotros nos subespecializamos y vemos a la enfermedad, no vemos ni siquiera al enfermo, sino vemos la enfermedad y tratamos la enfermedad y es probable que por un tiempo con las herramientas, con los antibióticos, con los medicamentos, logremos controlar la enfermedad de ese enfermo, pero uno ve con frecuencia lo que los pacientes que los enfermos tienden a cronificarse, mientras más visitan los servicios médicos, se tienden más a cronificar y que en vez de mejorar, uno lo que ve es deterioro de las personas. Con los medicamentos, con las intervenciones, me es muy frecuente y lo digo con toda la humildad del mundo, y no se trata de que si yo soy buena médica, mala médica, yo soy una médica juiciosa, responsable, apasionada y observadora, que yo creo que eso es lo que nos falta muchísimo a nosotros como médicos, observar el contexto de las personas y ver que hay que solucionar muchas otras cosas adicionales a la enfermedad que presenta en el órgano. Resulta, yo cuento con frecuencia esta historia, resulta que yo veía en una EPS de la ciudad
o del departamento, veía a las pacientes y de una EPS subsidiada y de una EPS contributiva. Y la misma enfermedad en las pacientes de la EPS subsidiada era mucho más agresiva la enfermedad y esas pacientes tendían a recaer más en cuanto a enfermedad oncológica, a tener más recaídas, a enfermarse mucho más dramáticamente y a morir más frecuentemente, aparte de los retrasos que hayan podido tener esas pacientes, de muchas circunstancias. Empecé a observar, porque me gusta muchísimo hablar con mis enfermos, y empecé a observar las historias detrás de esas enfermedades, las historias trágicas, las tragedias, la muerte, duelos no resueltos. En la medida que yo me empecé a informar de los determinantes psicosociales que pueden influir en que la enfermedad, uno salga del proceso de enfermedad o cada vez se vaya más abajo en el proceso de enfermedad o se deteriore más, después de tener como esos conceptos, los empecé a observar en mis pacientes y efectivamente uno tiene no solamente que decirle, bueno, sí, ve, tenés un cáncer de mama, sí, tenés una hipertensión, sino en la medida de lo posible uno irse a buscar qué es lo que está queriendo expresar el organismo, esta parte física, qué es lo que quiere expresar con esa enfermedad que está desarrollando. La enfermedad, ustedes ya lo han visto por todas las orientaciones que han tenido durante todos estos días. La enfermedad es un proceso, recuerden que nosotros definitivamente somos materia física, somos campos energéticos que tienen magnetismo y somos un estado y tenemos nuestro estado espiritual o nuestro estado de mente-alma. Desde ese punto de vista, que es desde la forma de ver a las personas de manera holística, entonces uno no quedarse como que, bueno, tengo una hipertensión o tengo diabetes mellitus, por ejemplo, como que, bueno, yo me tomo la pastilla para la diabetes y punto, ya, lo importante es tener las cifras de glucosa controladas y ya, no. Hay que ir más allá, hay que mirar las personas por qué están presentando esas enfermedades crónicas, porque créanme, eso para mí es absolutamente ya cierto, es una verdad. Detrás de cada enfermedad hay un elemento que no está bien en nuestra vida. Yo a las personas, yo les pregunto, cuando tengo como ya determinado grado de confianza, les pregunto, como, bueno, vamos entonces acá a poner pues como a sacar los trapitos al sol y vamos a hablar de qué es lo que tú crees que te está llevando a desarrollar esta enfermedad, a las enfermas. Hay unas mujeres, con el caso pues mío que veo casi siempre pues mujeres, hay unas veces me dicen como, no doctora, yo estoy súper bien, yo no tengo absolutamente nada, yo vivo súper bien. Yo les digo, entonces probablemente es que no lo has hecho consciente, porque siempre y cuando haya una enfermedad en este plano de materia, es porque adentro en la parte energética hay algo que no está funcionando bien. Entonces, esa es como la primera aproximación para todas ustedes, es que somos tenemos como unas dimensiones y que en esa forma tenemos que ir sanando ese proceso de enfermedad y generando conciencia, tratando de identificar yo misma, porque yo misma como enferma, porque es una responsabilidad gigante y es una tarea imposible para el médico saber qué es lo que la está enfermando. Uno puede generar preguntas clave para que las personas se hagan conscientes, pero el especialista en las enfermedades que está sufriendo la persona es la misma persona. Uno mismo es el que sabe qué lo está estresando, qué le está generando angustia, qué le está generando frustración, o sea, todo ese tipo de emociones es uno mismo. Entonces, muy importante que se hagan,
que generemos esa conciencia de que somos seres holísticos y que cuando se nos está manifestando la enfermedad es que adentro de manera consciente e inconsciente hay algo, porque muchas veces traumas de la infancia, situaciones que uno puede hacer la negación y uno ni siquiera recordarlas o tenerlas por allá como en una parte del inconsciente, de la infancia, de mi relación con mis padres, de mi relación con mis hermanos, del colegio, de cuando era adolescente, de mis primeras relaciones sexuales. Hay una cantidad de eventos que a nosotros como seres humanos nos van marcando y van haciendo como mella en toda esa parte energética y que nos pueden favorecer que a lo largo de los años desarrollemos la enfermedad. No necesariamente son como vínculos de causalidad inmediata, como yo tengo esto y me pareció esto. No, uno tiene que irse hacia atrás y hacer como un autoexamen y mirar qué le puede estar ocasionando esta enfermedad, qué desequilibrio puede venir de muy atrás y le esté ocasionando la enfermedad. Entonces, ese es un primer concepto. Segundo concepto, entonces, que vamos a tratar. Entonces, vamos a hablar un poquito de la interrelación entre el sistema nervioso central, entre el sistema inmune y el sistema endocrino, que básicamente pues de eso tiene que ver la presentación. Entonces yo dudaba como que, ¿será que les pongo diapositivas? ¿No les pongo diapositivas? Pero más bien se los voy a relatar de una manera como ese funcionamiento, se los voy a relatar de una manera mucho más didáctica para que no se haga tan aburrida, porque son temas que son muy técnicos y que yo lo que quiero es que ustedes se lleven el mensaje para su casa acerca de esas conexiones o esas vías de relacionamiento que hay entre el sistema nervioso central, sistema endocrino y sistema inmune. Bueno, y de ñapa, pues acá, porque me es muy importante que ustedes en estos momentos sepan de psiconeuroendocrino inmunología, porque en la pandemia que estamos experimentando, la contingencia que estamos experimentando, miedo hay por todas partes y de una manera absolutamente desbordada. Ahora yo lo he percibido que el miedo ha bajado un poquito en la medida que la cuarentena ha estado pues progresando el tiempo, pero en términos generales sí hay demasiado miedo en las pacientes, en las personas, en los mayores, en los adultos, en los mayores de edad, en los niños, miedo por todo y justamente quiero hablarles por qué es tan importante que no tengamos miedo, que enfrentemos como la realidad de una manera tranquila, sin miedo, porque ese mismo miedo nos afecta el sistema inmunológico y con un sistema inmunológico que esté bajito, entonces ¿qué hace estas bacterias, estos bichos que hay por ahí rondando? Con un sistema inmunológico deprimido, claro, se aprovechan, entonces ahí es cuando empiezan como todo la cadena de eventos que nos puede llevar a complicaciones. Entonces, fundamentalmente, yo quiero compartirles esto, es para que ustedes vean que es una realidad toda esa conexión del sistema nervioso central, del sistema endocrino y del sistema inmune. Entonces, vamos a hablar de tres conceptos fundamentales. Vamos a hablar del sistema nervioso central, nos vamos a enfocar en una glandulita que es pequeñita, que queda en la mitad de los dos hemisferios cerebrales, que se llama la hipófisis. Vamos a hablar del sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, y vamos a hablar de los tipos de soldaditos o de los tipos pues, de soldados, policías que tenemos, fuerzas armadas que tenemos en nuestro organismo, y vamos a hablar de la glándula suprarrenal específicamente, nos vamos a ir a una partecita de la glándula suprarrenal que se llama la corteza, no, la médula suprarrenal. Espérenme, no, perdón, la corteza suprarrenal, que es donde se producen entonces las sustancias de las que vamos a hablar. Bueno, vámonos, sistema nervioso central, ustedes me van acompañando, yo voy haciendo como holográficamente, acá hagamos de cuenta que tenemos un cerebro, que tenemos acá la hipófisis, entonces acá están los dos hemisferios, acá está la glándula, la hipófisis es es una glándula. Cuando hablamos de glándula nos estamos refiriendo a
unos órganos del cuerpo humano que reciben señales eléctricas o químicas y que favorecen la producción de las hormonas. Las hormonas se producen en las glándulas. Entonces, ¿qué otras glándulas podemos tener? Tenemos la tiroides, es una glándula, la hipófisis es otra glándula, la glándula mamaria, las glándulas sudoríparas, hay una cantidad, la glándula suprarrenal, bueno, hay una cantidad de estos organelos que son los que ellos les llega como cierta información y con esa información entonces liberan unas sustancias que son mágicas. Es absolutamente preciso, hermoso, armónico el funcionamiento normal del cuerpo humano. Entonces, la hipófisis resulta que es como la gran madre, imagínense como la mamá, la madre de una nave nodriza, ya pues hablemos también en tema, en términos de extraterrestres, con todo esto que está pasando, y entonces la hipófisis, una nave nodriza, y las otras glándulas que son como sus naves satélites, y esta es la que está dirigiendo cómo se van comportando las siguientes glándulas. Entonces, la hipófisis produce una sustancia que se llama la ACTH, que es una sustancia, una hormona que va por la sangre y estimula el funcionamiento de la corteza, de la glándula suprarrenal, de la corteza y de la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal o la glándula suprarrenal es una glándula, entonces, listo, pasemos de la hipófisis que estábamos en el cerebro, vámonos por la glándula suprarrenal. ¿Dónde queda la glándula suprarrenal? Queda encima de los riñones, entonces son como unas grasitas que están ahí encimita y que tienen dos partecitas, una partecita más externa que se llama la corteza y la parte más interna que se llama la médula suprarrenal. Listo. Listo. Entonces va por la sangrecita, la ACTH, y esa ACTH entonces estimula el funcionamiento de esta glándula. Para que produzca a su vez esa glándula, para que produzca otras sustancias que se van por la sangre y que esas sustancias tienen efectos a nivel sistémico, ya sea en el caso de la tiroxina, cuando es de la tiroides, cortisol, hidrocortisona, a nivel de la glándula suprarrenal, glándula mamaria, cuando se liberan la hormona liberadora de la prolactina, que favorece la lactancia. Entonces, todo finalmente son glandulitas satélites que están produciendo sustancias que se van por la sangre para tener efectos sistémicos que van dependiendo como de los receptores que haya para esa sustancia, los receptores que haya en el resto de los órganos del cuerpo humano. Entonces, esas sustancias van teniendo efecto. Entonces, nosotros tenemos muchos sistemas, muchos órganos. Uno de los órganos que tiene receptores para las sustancias que se producen en la glándula suprarrenal es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, entonces, es el sistema de defensa de nuestro organismo, y ahí es donde se producen las defensas, ¿cierto? Hay dos tipos, en términos generales, dos tipos de sistema de defensas. Hay unas defensas que están pendientes como una vigilancia interna del sistema de defensa, como unas cámaras volteadas hacia adentro, en donde están unos linfocitos o unos glóbulos, unas células porque no son glóbulos blancos, son unas células que están encargadas de que las celulitas que están haciendo replicación para que podamos estar vivos, que lo estén haciendo bien, que todas estén funcionando bien, y a la que no esté funcionando bien porque está como chueca, que está como con alguna disfunción, alguna de las células que no esté haciendo su trabajo de manera adecuada. Entonces hay unas células que se encargan, del sistema de vigilancia, se encargan de ir y generarles un proceso
proceso que se llama apoptosis, que eso es un mecanismo de muerte celular programada. Le dicen como, bueno, usted está como muy deficiente, como muy viejita, como que está muy perezosa, entonces yo creo que lo mejor es que usted vaya programando su muerte y tal, entonces le programan la muerte a la célula de todo el organismo. Ese es un sistema de vigilancia interno. Y tenemos el sistema de vigilancia externo dentro del sistema inmune, que está pendiente del exterior y está pendiente de que si algún bicho se nos metió por alguna disrupción que tengamos de la piel, por las mucosas, por la orofaringe, está pendiente pues el sistema inmune, esa es como la primera línea de defensa, y esos están pendientes, los unos están haciendo su función mirando hacia adentro, los otros están muy atentos mirando hacia afuera para identificar lo extraño, lo que como que ve, esto no, como que no hace parte del torrente sanguíneo de Claudia Ramírez, entonces vamos a hacerle como una agregación y vamos a rodearlo a ver de qué se trata. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos tres conceptos principales, la hipófisis, la glándula suprarrenal y el sistema inmune, teniendo en cuenta la posibilidad que ellos se relacionan, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si ustedes en algún momento, yo voy a tratar de estar pendiente del chat, si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta o están perdidas en lo que yo les estoy diciendo, de una me hacen como la ceñita, yo trato de estar pendiente acá. Bueno, entonces resulta que toda esta interrelación de estos sistemas se tiene conocimiento de ellos más o menos desde los años 50 y 60. Ahora está muy de moda pues como el tema de holístico, de que debemos tener en cuenta muchos factores para estar bien, para nuestro bienestar, todo está pues como con todo el boom, la generación de conciencia planetaria, pero resulta que estos son hallazgos, todo ese tema de relacionamiento del sistema nervioso central, del sistema endocrino y del sistema inmune, se tiene conocimiento desde los años 50 o 60, en donde unos científicos, en estos momentos Vasedovsky es uno de los científicos y el otro, bueno, no recuerdo, Selye, bueno, otro de los científicos encontraron algo que se llama, o algo que ellos describieron como la ley de adaptación, lo que ocurre en nuestro cerebro de manera normal cuando, en nuestro cerebro pues o en nuestro cuerpo, de manera normal cuando se detecta un evento extraño en la sangre periférica, en la sangre que haya entrado pues por algún lado, porque en todas partes hay vigilancia. Entonces resulta que cuando nos exponemos a un trauma, por ejemplo, tuvimos un accidente o nos hicimos un corte en la piel o estamos expuestos a un virus, estamos expuestos a una bacteria y el cuerpo se da cuenta, pongamos por ejemplo un virus, entró un virus, ya que estamos pues acá en esta situación, pongamos el ejemplo del virus, entra y la célula, hay una primera línea de respuesta pues inmunológica que se llaman los monocitos, los macrófagos y los monocitos que están tanto en las mucosas, en los tejidos y en la sangre. Entonces el monocito o el macrófago se queda mirando como la célula, los leucocitos se quedan mirando la célula, ese antígeno o ese elemento extraño, y dicen como que, ve, esto no hace parte como de la normalidad de Claudia Ramírez. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen la función de liberar unas sustancias inflamatorias. Esas sustancias inflamatorias se llaman las citoquinas. Entonces, eso se hace liberación inmediata porque ellos son súper eficientes, que vamos a ver más adelante, que no, la idea es que ellos tienden a ser eficientes, pero a la medida que nos van llegando los años, se van volviendo menos eficientes y todo se nos va como deteriorando en su funcionamiento. Entonces, unos soldados así bien, unos policías, pongámoslo mejor como unos policías que estén bien emocionados, comprometidos con su trabajo, dicen como que ve, y esto tan extraño, a ver, solicitemos ayuda. Entonces empiezan pues como por sus
radiofrecuencias a decirle al cerebro y también liberan unas sustancias que van directamente al sistema hipotálamo hipoficiario y dicen como que acá tenemos algo anormal y necesitamos refuerzos, ellos piden refuerzos. Entonces llega esas sustancias se llaman las citoquinas inflamatorias, hay de varios tipos, las que se producen en ese momento agudo tienen que ver mucho con interleuquina 1, con interferón, de pronto cuando ustedes les hacen los exámenes, lean algo de eso, de los leucocitos, de los neutrófilos, se están refiriendo a esa primera línea de defensa. Entonces, el sistema hipotálamo hipófisis recibe y dice como que, ay, allí se están necesitando refuerzos. Entonces, ¿qué hace? La hipófisis libera otra sustancia, que es la que ahorita les estaba mencionando, que es la ACTH, que es la hormona que estimula el funcionamiento de la glándula suprarrenal. Y eso se hace porque ante situaciones emergentes o urgentes, trauma, estamos hablando de la vida diaria, pues de exposición a antígenos, pero también de trauma o cuando tenemos, empezamos una enfermedad. Entonces el organismo trata, lo primero de decir, bueno, yo puedo luchar con esto o tengo que huir de esta situación. Entonces, por eso es muy importante que primero como esa respuesta se dé en el sistema nervioso central. Entonces, ahí en la hipófisis se libera la ACTH. La ACTH se va, y estos son segundos, o sea, fracciones de segundo, porque son sistemas muy eficientes. Entonces, la ACTH se va para la glándula suprarrenal a su vez, entonces va a empezar a producir cortisol, que el cortisol va a generar, entonces, va a decir, como bueno, a ver, el cortisol es una sustancia que va a frenar, como que si todo el mundo está haciendo un alboroto impresionante, como que, ojo, acá tenemos, imagínense, pues allá los leucocitos activando todo el protocolo, la hipófisis produciendo la ACTH, entonces el cortisol lo que hace como que, bueno, a ver, frenemos esta respuesta, seamos proporcionados a lo que haya que hacer. Si es simplemente un antígeno, entonces listo, yo voy a estimular la producción de linfocitos, que son los glóbulos blancos, o como el segundo sistema de defensa. Hay unos dentro de los linfocitos, hay otros grupos. Unos son los leucocitos, que son esa primera línea, y los otros son los linfocitos, que pueden ser los linfocitos T, que son los linfocitos ayudadores y los que producen pues más citoquinas en ese segundo momento, o los linfocitos B, pero los linfocitos B ya liberan, ya generan respuestas y ayudan en la vigilancia, es generando algo que se llaman los anticuerpos, que es un sistema ya más avanzado, por decirlo así, más avanzado y más específico de vigilancia. Entonces, total, la glándula, el cortisol producido en la glándula suprarrenal va a donde los leucocitos se producen en los ganglios linfáticos, se producen en la médula ósea, y hacen entonces que ese cortisol, que como que, bueno, vamos a activar lo que tengamos que hacer, pero es como el freno que le pone al sistema inmune, como que a ver, pues esto es un antígeno de tal cosa, ustedes ya lo mataron, tranquilos todos, no hagan tanto escándalo, por favor. A ver, ustedes, las células, las natural killer, que también hacen parte pues de ese programa, de ese primer momento de defensa, le dice como señora natural killer, tranquila, respire profundo, ya cálmese, no es para tanto. Entonces, lo que hace el cortisol es que puede, dependiendo de cómo se produzca, puede generar estimulación o puede generar inhibición del sistema inmune, dependiendo de las cantidades y los receptores que a su vez él está estimulando tanto en las células de defensa como en el sistema nervioso central. Entonces, esto que yo les estoy diciendo se transforma en algo que se llama el eje
hipotálamo, hipófisis, adrenal, por donde hemos pasado, y que tiene efecto en el sistema inmune. Pero ese cortisol que se está produciendo, entonces empieza a aumentar, empieza a aumentar. Y hay un momento, él tiene algo que se llama la retroalimentación negativa. Entonces, cuando está aumentando, aumentando, porque acá está pues todo el escándalo instaurado. Entonces él llega y tiene la capacidad de que cuando se sobrepasa un nivel de cortisol en sangre, entonces el cuerpo, ya la hipófisis libera una sustancia que le dice como a la glándula suprarrenal, como que, bueno, ya, suficiente, calma, no me produzca más cortisol, que ya con el cortisol que ha producido ya es suficiente, punto. Entonces, de esa manera se hace la retroalimentación para este sistema del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Bueno, entonces llega las defensas, ya se calmaron, ya llegaron las plaquetas, hicieron lo que tenían que hacer, ya se barrió con el antígeno, esa primera línea con el antígeno, ya se generaron las plaquetas, ya generaron el coágulo para que no sangre uno más. Bueno, eso es para situaciones agudas, ¿cierto? Y ese se llama la respuesta, una respuesta fisiológica de adaptación al estrés. Pero resulta que esas respuestas están diseñadas de manera muy inteligente para el estrés agudo. No son respuestas que estén diseñadas para el estrés crónico. Entonces, definamos estrés, que es complejo definir el estrés, porque ahora todos podemos decir como que es que me estresa que tú que cuando te estés tomando una sopa, hagas como que eso ya le genera estrés. No, eso no es estrés. Pues estrés es un término que está pues como utilizado ampliamente, pero en realidad el estrés son los elementos del medio ambiente que pueden incidir en mi funcionamiento interno, ¿cierto? Claro que ahora viéndolo bien, las personas que se estresan porque se hacen ruidos cuando se está tomando la sopa, sí, efectivamente, todos somos distintos, todo vale, o sea que no vale el ejemplo, porque también les puede generar estrés, porque todo lo que nos genere cambios internos. Entonces, vamos a partir de una premisa. La mente afecta el cuerpo y el cuerpo a su vez afecta la mente. Vamos, es un círculo en el que el uno afecta al otro y el otro afecta al uno. Esos son conceptos de vínculos no reduccionistas. Yo tenía una palabra para ese término. Ya, sí, ya recordé que algo, unas palabras o una expresión que es muy bonita, que es como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Hago pues acá como el paréntesis que muchos del pánico que hemos visto reflejado en el ambiente con todo este tema de la contingencia, nos ha mostrado que nosotros decimos como Dios mío, está mostrando todo lo que hay en las almas de las personas, que de la misma manera como uno ve muchísima bondad, solidaridad, compasión, amor, también ve egoísmos, corrupción que nos corroe principalmente en nuestro país. Entonces, todo lo que es afuera, eso es algo muy bello y eso quédenselo para llevárselo para su casa. Como es afuera, es adentro. Entonces, lo de afuera puede influirme a mí en mi funcionamiento interno, pero mi funcionamiento interno también influye en lo que yo pueda ver afuera. Entonces, eso es algo bellísimo y hace parte pues como una de las estados o algo del budismo, algo de principios del budismo. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, volvamos a donde estábamos, que teníamos nuestro sistema, que ese sistema de adaptación o esa respuesta de adaptación está para eventos agudos, ¿cierto? Así es como funciona. Pero resulta que cuando nos estamos enfrentando a estrés continuo, y entonces ¿a qué me voy a referir con estrés?
que me están tratando mal, me están subvalorando, me están tratando mal, ya sea mi padre, mi madre, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, me están tratando mal, no me estoy dando yo misma el valor que tengo, estoy con problemas económicos, tengo dificultades para conseguir laborales, para conseguir un empleo digno, bueno, como todas esas situaciones que nos generan disconfort, también activan ese mismo eje del que acabamos de hablar, del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, se activa con la percepción. A través del sistema nervioso central, nosotros tenemos la producción de unas sustancias determinadas y esas sustancias en sangre favorecen la activación de ese eje. Resulta que cuando somos de manera consciente o inconscientemente, porque muchas veces nosotros por mecanismo de defensa ni siquiera somos conscientes del medio ambiente o de las condiciones adversas en las que nos estamos desarrollando. Por ejemplo, con mis pacientes que lo veo muchísimo, parejas tóxicas. Personas que todo el tiempo te están machacando, diciendo cosas malucas, malas, que están viendo lo negativo todo el tiempo. Ese tipo de situaciones van mellando en nuestro sistema nervioso central, nos van afectando el neurofuncionamiento, van permitiendo que unas celulitas que deben ejercer su función de producir la serotonina y de estar, y la dopamina, y de que estemos contentos, tranquilos. Entonces, ese tipo de situaciones va diezmando como toda la capacidad de tu organismo para producir esas sustancias y ese deterioro nos va llevando a, entonces, tendríamos que, se nos activaría ahí como el eje, pero resulta que un eje, si uno utiliza una máquina, por un dispositivo, pongamos el ejemplo con un dispositivo, si uno utiliza un dispositivo médico todo el tiempo, hágale un tensiómetro, lo utilizo y lo utilizo, no le hago mantenimiento, sino lo utilizo y lo utilizo y lo utilizo y no, de manera inconsciente, no estoy haciendo absolutamente nada por mantenerlo en forma, por mantenerlo al día, actualizado, en buen estado. ¿Qué le va pasando al dispositivo? Se daña. Ese dispositivo ya no nos va a servir. Entonces es la sobrecarga del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y asociado a que los años nos van llegando y que con los años se nos va deteriorando el funcionamiento de todos los órganos en general, por eso es que con los años nos va dando como más hipotiroidismo, que se nos va dañando esto, lo otro, porque tenemos más deterioro por los años y eso pues es normal. Esos dos elementos sumados a la obesidad, que la obesidad es básicamente una sobrecarga adicional si nosotros estamos estresados, fuera de eso tenemos unos añitos de más y fuera de eso tenemos obesidad que el tejido graso está liberando puras sustancias proinflamatorias. Entonces, imagínense, el cuerpo y es el sistema adrenal, ¿qué va a hacer? Va a decir como que no, pues ya no doy más, me enloquecí. ¿Y qué pasa con toda esta respuesta que debería ser lo fisiológico de la retroalimentación negativa, que si acá se aumenta, entonces que acá se disminuya? Porque vean, todo en nuestro organismo es absolutamente hermoso y todo tiende a la armonía, a la simetría. Pero toda esta sobrecarga, aparte pues de lo que yo les estaba diciendo, del tejido graso que genera una sobrecarga grandísima de sustancias inflamatorias, entonces el organismo finalmente no sabe, ya no va a saber qué hacer, porque entonces está diciendo, a ver, yo quiero hacer mis soldaditos o mis policías, quiero hacer mi trabajo cuando viene una exposición pues a un antígeno o tengo algún evento pues como estresante, pero todo el tiempo me está diciendo que
tengo esas sustancias inflamatorias en sangre, en sangre, en sangre. Entonces, como el pastorcito mentiroso, pasa como que ya el sistema adrenal ya no va a funcionar. Dice como que no, yo al principio lo que le pasa es que, bueno, listo, entonces tengo las sustancias inflamatorias en sangre, va a la glándula suprarrenal, el cortisol se aumenta y el cortisol entonces va, modula de alguna manera el sistema inmunitario. Hay un momento en el que el cortisol ya están saturados los receptores, hay demasiado cortisol en sangre y se ha perdido el sistema de retroalimentación negativa. Entonces el organismo y saturado, ya saturados todos los receptores porque ya se tiene tanto cortisol que ya no hay para dónde poner más el cortisol. Entonces, ¿qué va haciendo el cortisol? Va en sus otros receptores que va teniendo, que son en el endotelio, como el epitelio que hay dentro de las arterias y de las venas, está el endotelio. Y en ese endotelio también hay receptores para cortisol. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Como que, bueno, entonces peguémonos acá y ¿qué pasa cuando él genera efectos? Hace vasoconstricción. Esto como a grandes rasgos. ¿Qué genera a largo plazo? Hipertensión, esa exposición a niveles elevados de cortisol con un sistema inmunoendocrino completamente descontrolado, pues en este caso sería el sistema nervioso central endocrino, completamente descontrolado y con pérdida de funcionamiento, ¿qué hace entonces el cortisol mismo? Que en un principio debería ser para nuestro beneficio, para esas respuestas adaptativas. ¿Qué hace el cortisol entonces? Empieza a generar efectos que justamente no son beneficiosos. Entonces, nos empieza a activar el endotelio, entonces genera vasoconstricción y nos da entonces hipertensión. Aparte, pues, de las placas ateroscleróticas que tenemos por habernos comido el chicharrón y toda la grasa, pues, adicional. Entonces, un vaso sanguíneo que debe tener un diámetro, entonces ya se contrae y fuera de eso acá con una placa de colesterol bien grande, claro, entonces ahí que aparece hipertensión, daño renal, infartos, accidente cerebrovascular. Si ven, es demasiado importante el papel que puede tener el excedente no controlado de cortisol. ¿Qué hace sobre por ejemplo, el páncreas, sobre los islotes pancreáticos? El cortisol llega, se pega y al principio empieza a activar la producción de que haya más glucosa disponible, pero él estimula tanto la célula del islote pancreático, es ahí pues como que trabaje, que ¿qué hace la célula del islote pancreático? Como que, ay no, ya me cansé, ya no trabajo más y chao, ya no voy a producir más insulina. Secundario, ¿qué pasa con si no hay producción de insulina o si hay una resistencia periférica a la acción de la insulina? La diabetes mellitus tipo 2, pues en este escenario. Entonces, y la diabetes con toda su sarta, pues como de patologías que conlleva. Entonces, vean que el excedente, y pudiéramos dar muchos ejemplos para cuestiones dinámicas y por el tiempo, pudiéramos dar muchos ejemplos, pero finalmente yo quiero hacerles entender que el excedente de cortisol nos sirve como respuesta adaptativa para enfrentarnos a estrés agudo, pero nosotros si estamos inmersos en medios de ambientes estresantes, fuera de eso obesos, fuera de eso comiendo mal, fuera de eso sin hacer ejercicio, sumando una cantidad de determinantes, pues claro, van a favorecer que el cortisol se aumente, se enloquezca el sistema con las implicaciones entonces que puede tener para el sistema inmune. Porque entonces, ¿qué pasa con el sistema inmune? Entonces, porque resumamos, pues, porque es fundamental tener un cortisol estable para que nosotros podamos responder con lo que de manera proporcionada. En consulta, yo les digo a mis pacientes que uno que uno tiene un zancudo en la pared y que uno puede matar el zancudo de dos maneras. Uno puede llegar y darle una palmada al zancudo y ya se murió, o puede
mandar a derrumbar con una de esos elementos pues de hierro, llegar y destrozar toda la pared y hacer pues miles de cosas para matar el zancudo, eso también se puede hacer. Con las dos formas, ¿se mató el zancudo? Sí, se mató el zancudo, pero ¿cuál tuvo más daños? En la que se utilizó absolutamente todo. Entonces, así es como puede funcionar el sistema y hipotalámico, hipófisis adrenal, cuando si respondemos con lo que tenemos que responder, listo, hacemos lo que tenemos que hacer para quitar ese antígeno o para solucionar esa disrupción de nuestro cuerpo de manera aguda y punto. Pero si sometemos nuestro cuerpo a estrés crónico, combinado de todas las maneras posibles, entonces vamos a favorecer que nuestro sistema inmune esté, además del sistema adrenal, esté el sistema inmune también se enloquezca porque ya no sabe ni qué hacer, porque entonces usted por un lado me está diciendo que me contenga, pero por el otro lado me está estimulando, entonces ¿yo qué hago? Hay unas respuestas que se llaman las respuestas cuando el cortisol se eleva demasiado, que se hace una neutropenia, pero también cuando no se tienen como una adecuada coordinación, entonces un excedente de cortisol hace que nuestras células inmunitarias reaccionen no de manera controlada, sino que reaccionen de manera desproporcionada, tumbando todo, como que acá hay que matar un zancudo, a ver, lleguemos con todo y llegan pues el SMAT con todos los juguetes a derrumbar el muro, a derrumbar el muro para matar el zancudo. Y entonces esas células inflamatorias, en vez de haberse concentrado en contener la respuesta, en estar, nos empiezan a hacer daño por todas partes. ¿Y a dónde se van esas células o esas citoquinas inflamatorias a hacernos daño? A las articulaciones. Ustedes saben de todos los problemas que tenemos de artrosis, que básicamente la artrosis es un problema del colágeno, porque se va atrofiando, vamos perdiendo agua con los años, pero las, los ligamentos que recubren las articulaciones, que también se pueden fibrosar, ¿qué hacen las células inflamatorias? Llegan a generar inflamación. La inflamación, toda la liberación de las sustancias inflamatorias, las citoquinas liberadas por los linfocitos, resulta que si son en exceso, generan daño total. Entonces, claro, se nos van para las articulaciones, para el corazón, para todas partes, para el endotelio. Entonces termina siendo peor. Nuestras mismas defensas que se supone que deben ser proporcionadas y deben actuar como en su justo medio, terminan haciéndonos más daño porque nosotros estamos con un sistema adrenal completamente caótico y que ya no tiene manera como de responder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, listo, acá hablamos hasta este punto, como que, bueno, esas son la aproximación de una manera muy superficial a este sistema. Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo quisiera que si alguien tiene preguntas, las escriba. Yo no sé si por acá sea posible conversar o las escribe. Total, es que ¿a qué quiero llegar con esto? ¿A qué? Yo tengo acá escrito, espérenme, verá, las ideas a lo que quiero llegar. Entonces, conciencia, nosotros debemos tener conciencia de cada uno de los actos de la vida. ¿Para qué? Siendo conscientes, estando en el momento pleno, en la conciencia plena, en el momento presente, sepamos entender qué es lo que nos está afectando y cómo nos estamos sintiendo ante las situaciones que estamos viviendo. Desde hace un tiempo yo estoy practicando mindfulness, también practico yoga, vean todos los live que han tenido con muchos profesores, con muchas personas especializadas y eso pues es fantástico. Y el resumen de todo de todos ellos es que concéntrese en usted y en el momento presente. Deje de estar tan pendiente de los vecinos, deje de estar tan pendiente del drama de la telenovela.
concéntrese en usted e identifique qué le está generando, cómo se está sintiendo usted frente a las situaciones de la vida diaria. Como que yo cómo me estoy sintiendo con esta persona, hacerlo consciente. ¿Cómo me estoy sintiendo yo con esta persona? ¿Cómo me estoy sintiendo con esta situación? ¿Cómo me estoy sintiendo en este vecindario? ¿Cómo me estoy sintiendo en este trabajo o en este empleo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que me está generando? Hacerse consciente. Eso es un primer paso fundamental. Entonces, el reconocimiento de las emociones que nos está generando. Si esas emociones son identificadas como alegría, si yo estoy con una persona y me genera alegría, si estoy con una persona y me genera esperanza, optimismo, procure continuar en ese ambiente, procure continuar en esa situación. Pero si a esa persona le está generando desconfianza, tristeza, enojo, disconfort. Hay veces que los pacientes llegan y le dicen a uno en la consulta, como doctor, ya digamos que ya han recibido su tratamiento, también están sanos, libres de cáncer. Y le dicen a uno, doctora, es que yo no sé, yo me siento mal, yo no sé qué es lo que me pasa, no estoy durmiendo bien, no como bien, no sé qué es lo que, bueno, no saben que les está pasando algo, pero que no saben describirlo con palabras, todo ese proceso de disconfort. Uno tiene que aclarar que le está empeorando esas situaciones y lo que le dicen que le está empeorando esas emociones. Lo que le dicen a uno los psicólogos acerca de llevar un libro o un diario, acerca de como, bueno, querido diario, hoy amanecí tal cosa, hoy me acosté tal cosa, hacer como ese análisis al principio y al final del día de cómo te sentiste y de qué situaciones pudieron haberte hecho que te sintieras mejor o te sintieras peor. Eso es bueno para poder hacerlo consciente e identificar personas o situaciones que nos pueden estar metiendo en círculos de estrés crónico, o sea, de que esté yo todo el tiempo activando ese cortisol, ese sistema adrenal, y que a la larga nos va a generar obesidad, porque no solamente la obesidad está generando citoquinas inflamatorias, sino dentro de todo ese disfuncionamiento del eje que les mencioné, se va favoreciendo. Entonces, que las células retengan, eso tiene pues otro tipo ya de explicaciones fisiológicas, pero que las células retengan, que uno vaya como mecanismo de defensa, que vaya formando como tratando de defenderse, tratando como formando una barrera protectora de nuestro organismo con grasa. Y entonces tenemos una situación estresante que nos está generando a que nos aumentemos de peso y el aumento de peso nos genera más citoquinas inflamatorias y las citoquinas inflamatorias, entonces, o sea, es un cuento de nunca acabar. Entonces, es fundamental uno hacer consciente de esas situaciones. Ese es mi primer mensaje para ustedes hoy. Segundo, sería búsqueda constante del bienestar. Espérenme, yo veo acá porque ya me pasé de la hora. Ah, bueno, no, todavía tengo tiempo. Segunda recomendación, búsqueda, se los voy a leer literal porque esto fue un mensajito. Búsqueda constante del estado de bienestar. Tenemos que hacernos responsables de buscar situaciones, favorecer situaciones, personas que nos hagan sentir bien y tenemos que evitar por todas las maneras posibles, en la medida de nuestras posibilidades, evitar situaciones o personas tóxicas que nos estén, es que literalmente uno se está intoxicando, su sistema nervioso central se está intoxicando y está teniendo efecto en todo nivel. Recuerden siempre, percepción, sistema nervioso central, con tal de que se lleven esas cosas ya, yo con eso ya quedo tranquila. La percepción, mi sistema nervioso central, cómo lo está percibiendo, cómo está respondiendo mi organismo y ese cortisol, qué efectos está haciendo en mí, porque yo les hablé pues de sistema inmunitario, de pronto sistema endotelial, pero resulta que el
cortisol afecta el sueño, entonces por eso es que uno cuando está con un excedente de cortisol no se duerme, cuando está muy preocupado uno no se duerme y no se duerme, todo porque es por el cortisol exagerado. Entonces eso empieza a relacionarse todo con todo. La obesidad también, exceso de cortisol, es todo relacionado con el todo. Nosotros somos un universo y tenemos en nuestro organismo, es un universo que está, que desde estando chiquiticos, tiene la mejor manera de funcionar armónicamente, pero todas las situaciones a las que nos vamos exponiendo en la vida, pues si la vida sí es de uno estarse exponiendo a una cosa, la otra, pero nosotros de manera consciente busquemos situaciones o personas que nos generen mucho bienestar. Entonces, ¿qué? Vivir saludablemente, hacer ejercicio, el ejercicio es fundamental para reducir los niveles de cortisol, entonces, y para contrarrestar, el ejercicio tiene efecto antioxidativo o antiinflamatorio. Las sustancias que se liberan haciendo una actividad física regular favorecen que se comportan como sustancias antiinflamatorias y entonces tenemos acá las citoquinas inflamatorias, acá las citoquinas antiinflamatorias, entonces que ellas traten de compensarse para tratar de, porque es que tenemos que eliminar esas citoquinas inflamatorias. Pues eso ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. No es posible que, no, yo solamente tengo sustancias antiinflamatorias y yo soy un universo libre de sustancias proinflamatorias, no. Es que lo proinflamatorio también es necesario para que se actúe todo lo que todo tiene que estar en armonía. Entonces, es fundamental hacer ejercicio, comer bien, responsablemente, porque entonces somos es que, ay, no, sí hay que consumir nuestras ensaladas, las frutas, y está muy bien. Y bueno, carnes rojas muy limitadas, carnes blancas mejor, revaluado pues como casi todo, porque a todos los animales les meten todas esas hormonas para hacerlos crecer, pero bueno, ahí tenemos que consumir algún tipo de proteína, alimentarse bien y cuidarse mucho y ser conscientes de lo que está entrando por la boca, porque nosotros somos felices y me da culpa, porque yo también lo hago de manera consciente, cuando me voy a comer el chicharrón, el pastel de arequipe, el pastel bueno, de queso no, porque no puedo comer porque soy migrañosa, pero tenemos que ser conscientes de que es comer saludablemente, eso es autocuidado y es pensar, ay, a ver, esta comida cómo puede influir en el cortisol y yo cómo puedo evitar desarrollar hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, artrosis, artritis y todo lo demás, a través de conciencia. Básicamente el mensaje es conciencia de cada uno de tus actos. Bueno, el autocuidado, nos tenemos que cuidar, querernos, nosotros no solamente nos queremos cuidar afuera, pues que estar bonitas, que el pelo no sé cómo, que los ojos no sé cómo, que las pestañas, que los dientes, no. No solamente es afuera, tenemos que mirarnos hacia adentro y cuidarnos hacia adentro, mimarnos a la niña, todos los seres humanos, de alguna manera, por hablarlo pues como en una manera, eso es como de psicoanálisis, todos tenemos niños dentro de nosotros, entonces tenemos que mirarlos con toda la ternura del mundo, mirarnos hacia nosotros y hacer todo lo posible por cuidar esos niños que están dentro de nosotros, porque muchas veces uno tiene, nosotras las mujeres que somos más susceptibles como al cuidado, tenemos mayores como herramientas para el cuidado, cuidamos muy bien a los que están a nuestro lado, entonces cuidamos al esposo, cuidamos a los hijitos, cuidamos a los familiares, cuidamos bla, 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 casi todos, incluso de las personas cuidadoras son mujeres, de las que llegan a mi consulta son mujeres porque se nos da muy bien el cuidado, pero resulta que a las que menos cuidan es a la niña que tienen adentro. Son niñas que son subvaloradas por los otros, ridiculizadas, maltratadas. Es que a uno no solamente lo maltratan físicamente, a uno no lo tienen ni que pegar, dar unos golpes, ni que quede pues acá la marca pues de los puetazos para que uno esté maltratado. El maltrato es muy sutil y ustedes van a leer formas sutiles de maltrato. Todo el maltrato, yo veo a mis pacientes, a mis pobres pacientes, mi consultorio es una sala de empoderamiento de mujeres, porque básicamente yo las
las invito a hacerse conscientes de las situaciones estresantes que pueden estar viviendo en su seno familiar, que están favoreciendo que ellas, en vez de mejorar, que se enfermen más. Entonces, es una invitación a generar conciencia, buscar mi bienestar, y no solamente mi bienestar físico, sino mi bienestar mental y emocional. Tengo que aprender a saber qué me hace bien para mi mente, mi corazón, qué me hace bien y qué no me hace bien. Eso es fundamental. Bueno, bueno, y en un libro que me leí, que por acá lo tengo, se llama La vida secreta del cerebro. Es un libro que es complejo de leer, es duro, pero se los voy a resumir en unas poquitas palabras. Hay ella es una psicóloga, nos dice que uno puede engañar el cuerpo, puede engañar su mente. Mucho de lo que nos dicen los neuropsicólogos, estos de programación neurolingüística, que uno puede engañar su mente. Uno tiende, cuando está aburrido o de manera inconsciente, uno tiende como a fruncir el ceño y a estar como serio. En ese libro le dicen a uno, usted puede engañar a su cerebro, usted manténgase con una sonrisa, usted sea consciente de no estar frunciendo el ceño, sino de tratar de sentirse bien, de hacerlo, de percibirse bien, y de una manera mágica, yo les digo, va cambiando la percepción que uno va teniendo frente al mundo y sus procesos internos. Entonces, ese libro ya, el resumen ejecutivo es: permanezcan con una sonrisa en su cara, en sus labios, y no frunzan el ceño. De eso, aparte de que nos da arrugas y el Botox ya está muy caro, hay que tratar es de que estemos muy bien, de que nos generemos tanto externa como internamente, decirle al organismo todo está bien y darnos esa confianza de que todo va a estar mejor, no llenarnos de miedo, porque el miedo es el peor. Bueno, ahorita no, finalmente no hablé de la relación miedo, claro, miedo, cortisol, hormonas, por completo hay una disregulación impresionante del sistema inmune, y el sistema inmune, si no lo tenemos funcionando al 100 en estos momentos que estamos pasando, claro, nos enfermamos, somos más predispuestas a que nos dé la enfermedad o a que se nos complique. Y no queremos, pues, que aceptamos la muerte, sí, que nos tenemos que morir, claro, pero si podemos hacer todo lo posible para retrasar o que muramos cuando tengamos que morir, pero que no muramos pues tampoco antes. Bueno, y y el último mensaje, yo ya me pasé, a ver, yo veo, van 9 minutos, ay, bueno, qué vergüenza. Y el último mensaje es: el proceso de sanación va más allá de tomar pastillas y va más allá de visitar un médico y de que, bueno, que yo pongo toda mi esperanza de bienestar y de obtener pues nuevamente la salud, la pongo toda en mi médico. No, señores. Ustedes se van a tomar las pastillitas que nosotros les mandemos, se van a hacer los exámenes que les hagamos, cuando los mandemos a psicología, cuando uno que tiene entrenamiento los mande a que necesito que te vea psicología porque percibo que hay algo que no está bien, o a psiquiatría si es necesario utilizar medicamentos, que si necesitamos trabajo social para modificar alguna conducta en la familia, que terapia de familia, terapia de pareja, es muy importante para los enfermos, y eso ya los que llegan donde mí, yo se los hago saber. Es muy importante que tenemos que superar este concepto de que el médico es el que me alivia. No. Eso hace parte de una visión completamente obsoleta. El médico no te alivia, el médico te puede ayudar con unas pastillitas y con cositas a restablecer como la homeostasis del organismo. Pero finalmente el sanador es uno mismo. Es usted allá en su casita haciéndose consciente de toda su vida y pidiéndole ayuda a especialistas o a personas expertas en los temas, que las terapias complementarias, que las amo, las adoro porque tienen visión holística, entonces que el acupunturista, la terapia neural, la reflexología, el masaje, el yoga, el mindfulness, todo este tipo de situaciones tenemos como
enfermos. Recuerden que no somos más pacientes. Somos enfermos que queremos sanarnos y queremos sanarnos para quedar sanos, no para enfermarnos nuevamente más adelante. Queremos estar sanos, de verdad, obtener la sanación del cuerpo, pero principalmente la sanación espiritual y energética. Eso es fundamental. Entonces, ustedes tienen que superar el tema como que, que es que, listo, que hay que luchar con la EPS, listo, pero usted no se enfermó porque la EPS tal y tal cosa. Usted está dentro de un proceso en el que si la EPS no le hizo tal cosa, pero usted con su, diciendo, ay, vea, maldinga, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en vez de ayudarse, se está empeorando más la situación porque está ese cortisol a mí. Y no quiere decir que no peleemos por nuestros derechos. Claro que hay que pelearse. Si los que me conocen, no hay mujer más luchadora que yo. Pero uno sí tiene que, listo, tener sus momentos, definirlos muy bien, pero no definirlos como perfilarlos muy bien y sacar nuestro cortisol para los momentos que se requieran, pero cuando ya pase eso, tratar de ir dejando atrás, soltando todo lo pasado y buscando terapias o personas que nos generen bienestar, porque así es como entre todos vamos a ir caminando como en la senda de la conciencia individual que forma una comunidad de seres conscientes, o sea, ya nos una conciencia colectiva que genera una conciencia expandida y que finalmente es lo que nos va a procurar que tengamos una mejor sociedad. Entonces, básicamente ese era como mi mensaje para ustedes, de que no sean pacientes, de que sean unas enfermas impacientes que van a hacer todo lo posible por manejar su cortisol y por reír, por sonreírle la vida, por engañar a su cerebro, por desintoxicarse no solamente con todos esos jugos tan horribles, sino con desintoxicarse de situaciones, desvincularse, desengancharse y caminar hacia el estado de bienestar de cada uno. Mil gracias. Dejo abiertico como el chat, si alguien quisiera preguntar algo o si no tienen preguntas, pues ya nos desconectamos. O si tienen no preguntas, sino comentarios, me encantaría. Bueno, no, parece que no, están muy tímidas o están reflexionando acerca de su eje hipotálamo, hipoficiario, adrenal. Bueno, ha sido todo un gusto estar acá, me encanta, eso era como básicamente como aspectos que quería hacerles la reflexión y cuenten conmigo siempre, Fundayama sabe que pueden contar conmigo, estoy en el San Vicente de Paúl y en Sur Ayudas Diagnósticas, en algún momento les puedo ayudar. Mil gracias. Un abracito para todas. Chao, chao.